tuit de Ofelia Fernández, legisladora porteña de origen estudiantil y del Frente de Todos, que, bueno, no lo tengo yo acá, ahí lo tengo para leerlo, y le escribió por Twitter a Horacio Rodríguez Larreta: che, Larreta, si para vos cuando marcha un movimiento social hay que sacarles los planes, cuando marcha el campo hay que subir las retenciones, o hay marchas buenas con tractores y marchas malas con pobres. ¿Hay marchas buenas con tractores y marchas malas con pobres? Es una argumentación binaria de poca profundidad intelectual que no vale la pena refutarla mucho, ¿no? Ahora, nosotros tuvimos en este programa a productores agropecuarios, ahora vamos a volver a conectar con el móvil, y antes de que llegara vos estaba Omar Plaini, movimiento sindical. Los productores agropecuarios protestando contra un gobierno y el movimiento sindical no protestando contra un gobierno en medio de un cuadro inflacionario, etcétera, etcétera. ¿Hay acá una fragmentación social binaria de alguna manera en cuanto a la oposición y al oficialismo en sectores de poderes económicos diametralmente opuestos? Bueno, claro, es que estamos en una situación dramática. Tenés que ir a antecedentes muy duros, si querés el Rodrigazo, probablemente la devaluación del 2002, para una caída del salario tan brutal y de las jubilaciones en 3 o 4 meses, digamos. Y incluso nosotros se lo dijimos el primer día, al no tener un gobierno en plan antiinflacionario, no lo tuvo. Es decir, es como, viste, cuando hay una fuerza que avanzaba que era la inflación y no había nadie que lo contenía, y la inflación avanzó generando pobreza. Al suceder eso, vos fíjate cómo las respuestas que se dan llegan tarde y mal. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que busca un gobierno siempre? Pensemos en nuestra memoria histórica. Una política económica busca, por supuesto, los grandes objetivos, una mejor distribución del ingreso, un crecimiento, un estímulo a la creatividad y a la inversión, pero en el corto plazo te busca dos cosas. Te busca estabilizar la moneda y te busca plazos largos. O sea, todo lo que sea plazo corto es malo para un gobierno. Vos pretendés que los acuerdos sean, si fuera posible, de 2 años, de 5 años, nunca de 3 meses. Fíjate que el gobierno, hay un dato que se pierde de vista a veces, tiene que recurrir y prácticamente incentivar que existan las paritarias, reabrir las paritarias, porque no tenía otro remedio. Pero paritarias que se reabren a los 3 meses, y con paritarias que ya se empiezan a cerrar con números altos, que todos sabemos que va a tener una realimentación inflacionaria. A ver, cuando vos tenés que... Te anticipan el número final de inflación y te vuelven empiezan a generar una situación donde no hay un problema de expectativas. Creo que había paritarias del orden del 60%. Lo que hemos llegado, lo que te digo es, has llegado a celebrar una derrota. Digo, los gobiernos habitualmente tienden a buscar plazos largos, e insisto, y estabilizar la moneda. Acá tienen que celebrar, por no haber tenido un plan antiinflacionario, tienen que celebrar una derrota, claramente, que es acortar los plazos y aumentar los valores. Bueno, obviamente no tenemos... A mí me encantaría salirme de las lógicas binarias, y por eso también me animo a plantearme lo siguiente: no están demostrando condiciones de acordar nada. No pueden ponerse de acuerdo absolutamente en nada. Pero vos fíjate una cosa. El problema, yo desconfío así a priori de ese pensamiento, un pensamiento habitual y es un lugar común, cómo no se ponen todos los argentinos alrededor de una mesa y sobre todo la política y solucionan los grandes problemas. No, todos los argentinos no, la dirigencia es gente grande. Bueno, admitamos que la dirigencia puede tener visiones diferentes, ¿no? Pero a su vez podría haber algunas cuestiones comunes. Y vos fíjate cómo, en el caso de una decisión crucial, que fue la de evitar el default, en todo caso, tomar el crédito con el Fondo Monetario, la oposición actuó con enorme responsabilidad que no tuvo el oficialismo. El oficialismo lo empujó a Alberto Fernández al borde del abismo y lo está volviendo a empujar al borde del abismo. Entonces, el tema no son los acuerdos para la foto, el tema son los hechos. Los hechos, en este caso, yo como diputado de la oposición, incluso había gente muy cercana a nosotros que decía, no hay que darles nada. Yo, no, primero los argentinos. Primero, y pagamos todos un costo por renovar la situación del crédito, que creo que era imprescindible. O lo que no podíamos apoyar, y fuimos firmes críticos, yo lo he dicho en este mismo programa. No me acuerdo, estaba sentado vos acá al lado diciendo, mirá, Eddie, vamos a ver un pico de inflación inolvidable, y lo estamos teniendo. ¿Por qué? Porque no había plan. Y no lo hay plan, y sigue sin haberlo. Entonces estás en una situación... La inflación, Hernán, no empezó hoy, ni empezó con este gobierno. Y
Sí, Vos pero formaste espera. parte de un gobierno donde Sí, el sí, por candidato presidencial dijo no manejar la Pero inflación es Eddie, cosa de queso. Eddie, No le fue bien con la Eddie, inflación. pero no digamos una cosa. A ver, digamos lo siguiente. No es lo mismo, obviamente, la inflación es lo que devora todo en la Argentina. Nosotros, obviamente, no pudimos doblegar a la inflación, no pudimos. Venía, obviamente, una situación, pero no quiero entrar en... No entramos en la historia. Lo que sí puedo decir que no es lo mismo cuando ya te supera el 5% mensual, ya entras en lugares de una dimensión desconocida y no tenés la dimensión de qué pasa cuando entras a una crisis de esta magnitud con un, digamos, 40% de pobres. La Argentina habitualmente, en la democracia, ha salido, digamos, saliste del 2002, crecieron los pobres durante 6 meses del 18% al 40%. Pero eso es cuando saliste de la crisis. Acá mi preocupación o nuestra preocupación real, que estás entrando a la crisis ya con el 40% de pobres. Entonces es una situación desconocida. Si eso le sumas una dimensión política, donde el gobierno dedica todas sus energías a mí, viste, yo trato de ser muy firme, pero no adjetivar. Pero no tengo más remedio de decir la payasada que existió esta semana con el Consejo de la Magistratura. Vos ves una bifurcación en el seno del gobierno, pero además de la bifurcación, ves que la preocupación está en otro lado, no está en lo que le pasa a los argentinos todos los días. Y esto agrava la situación, entonces tenés una crisis económica fortísima, pero al mismo tiempo tenés una política que mira para otro lado. Entonces, qué sé yo, hay una preocupación real. Una política que mira para otro lado, porque Oficial, después te sale Milei y también en algunos lugares te sale la izquierda. ¿Eh? Sí. Pero pará. Pero, O sea, y ahí por y voy a fuera, la reflexión por fuera del sistema. Voy a la reflexión de recién. A una reflexión para anticiparme o a una reflexión que vos hiciste antes o que escuchaba en la mesa. Nosotros muchos vamos a ir mañana a la marcha. Como ciudadanos, ¿cuáles son los límites? Si vos querés que la política represente a la gente, ahí hay un montón de banderas que nosotros coincidimos, entonces tenemos que ir. Lo que no tenemos que hacer, y yo tengo la tranquilidad de haber estado en todas las marchas el primer día, cuando algunos defendían la cuarentena eterna, nosotros dijimos, no, esto va mal, y pusimos la cara como correspondía. Me acuerdo los chistes que nos hacían por ir con Beto Brandoni con unos flota-flotas. Hay que estar en la calle y hay que representar a la gente. Lo que no hay que hacer es apropiarse de la marcha. La marcha es una marcha de la sociedad civil. Los políticos somos... Si vos aceptás que los políticos son una cosa separada de eso, bueno, entonces te estás dando argumentos en que hay una clase que trabaja para sí mismo, que es la política. La política está aparte porque forma parte del seno de la sociedad. Lo que no tiene que ser es apropiarse con banderas partidarias. ¿Con quién vas mañana? Nosotros vamos a Chascomús con un grupo de dirigentes primero porque nos parece que hay dirigentes en general de la quinta sección electoral, que es todo hasta Necochea, porque ahí había una reunión partidaria, que la reunión partidaria se corrió y se fue ahora a empezar la marcha de ahí de Chascomús venimos a Buenos Aires. Y eso arranca temprano, te tenés que ir temprano para Chascomús. Estaremos 12:30 en la Plaza Constitución, que se llama Plaza de Chascomús, obviamente frente, que además tiene un lugar muy caro para los que venimos del radicalismo, que está en la Casa de Alfonsín, ¿no? La Casa de Alfonsín, por supuesto. Y de ahí se vienen para acá, y de ahí venimos para acá por la 2. Hasta la Plaza de Mayo. Respecto al tuit ese que vimos antes, a ver, es obvio que hacer algo un sábado no es lo mismo que hacerlo un día de trabajo. Primero, porque perjudicás menos al sector productivo o no lo perjudicás. Y segundo, estás demostrando que la gente que marcha no puede sacrificar su día de trabajo. A mí me parece muy legítimo que la gente esté movilizada y alerta. Eso me parece muy bien. La oposición está definiendo su liderazgo. Tampoco es que las aguas están tan tranquilitas en la oposición. ¿Macri se está reafirmando como el líder del espacio o no es su peso propio lo que lo hace y él no está definiendo nada todavía? Bueno, si por su peso propio entendemos cuánto pesa, se enojaría bastante, viste que él es bastante deportista con el tema peso, pero entendemos peso como gravitación, digamos, efectivamente. Yo lo he dicho, aún en los momentos que apenas nos habíamos ido del gobierno, que Mauricio era insoslayable en el futuro de los argentinos, porque hay alguien que construyó un partido de cero, que gobernó la ciudad 2 veces, que después gobernó la nación, que pudo terminar su mandato y se fue con el 41% de los votos. Ninguna sociedad
lo pondrían en los trastos usados, digamos. Las sociedades intentan, cualquier sociedad, digamos, madura, intenta tomar esos liderazgos y proyectarlos hacia el futuro. Así que yo siempre dije, entonces, Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. Si va a ser o no Mauricio candidato, me parece que hoy discutir candidaturas, si te lo digo con toda franqueza, me parece como simplificador, me parece trivial. Este es el año del programa. Acá tenés que discutir un programa. Ha fracasado tanto la Argentina. Yo rescato nuestros éxitos, pero también no pudimos, por ejemplo, vos decirlo bien, no pudimos derrotar la inflación. Entonces vos tenés que tener un programa. Este es el año del programa, de discutir los programas, de armar equipos, y después de los programas y los equipos vendrán las candidaturas. Y me parece que en eso sí, efectivamente, siento que se ha robustecido un liderazgo, pero para mí no es ninguna sorpresa, era lo que iba a pasar. Ahí te va a hacer una pregunta Pablo Winocur, pero ¿hablás con Macri? Sí, claro. ¿Es cierto que confía más en Rodríguez Larreta que en Patricia Bullrich? No, Mauricio no entra en esa discusión. Te diría, Mauricio está en una discusión mucho más conceptual. Cómo potenciar el PRO, cómo potenciar Juntos por el Cambio, cómo buscar la unidad, pero que la unidad no sea dejar el cambio de lado. Mauricio piensa claramente que esta sociedad tiene que cambiar. Pero te lo digo con toda claridad. Vos analizás las declaraciones. Una que a mí me parece clave, de la última tanda de declaraciones que hizo. Déficit cero desde el primer día. Es una definición que ordena un gobierno. Ahora, es dura porque hay que hacerlo. Entonces nosotros este año si aceptamos, y si Juntos por el Cambio acepta esa definición, tenemos que ver el cómo, no el qué. ¿Vos crees que convocan esas palabras? Porque ya dijo inflación cero, ya dijo pobreza cero. No importa, es lo que debe ser. A ver, porque acá siempre, si nosotros en este momento, ¿Te acordás de pobreza pero cero? ¿cómo no me acuerdo? Nos dedicamos, y esa es una parte de la autocrítica y del libro de Segundo Tiempo. Vos sabés que toda la autocrítica nace en la campaña electoral Mauricio Scioli, año 2015, donde el diagnóstico no fue lo suficientemente crudo de lo que estaba, y los dos sabían que había que hacer un diagnóstico crudo. Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico lo más certero posible y decir la verdad. No hay espacio para como cuando hizo Menem, que dijo, síganme, no defraudaré, y después dijo, si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. No, nosotros tenemos que ser francos, claros y directos con lo que vamos a hacer. No podemos mezclar el programa con juntar votos. Al revés, el programa tiene que ser una adhesión racional de los ciudadanos a un programa de transformación, y con eso se juntarán los votos. Pablo. Recién decías que hablabas de en este tiempo se fortaleció un liderazgo. ¿A quién te referías fundamentalmente? ¿Cómo? Recién decías, en este tiempo se fortaleció un liderazgo. Bueno, obviamente cuando apenas terminó el gobierno había mucha gente que decía que el liderazgo de Mauricio era difícil proyectarlo hacia el futuro. Y yo creo que se prueba, pero lo que quiero decir no es un liderazgo excluyente. El liderazgo de Juntos por el Cambio es un liderazgo colectivo, y es lógico y muy bueno que sea así. Tienen que florecer 100 jardines. Ahora, dentro de eso, nuestra propuesta tiene que ser, mira, te lo voy a decir, poner en estos términos, Eddie y Pablo. Tiene que ser contundentemente mayoritaria, pero nítidamente expresada. Porque si vos para buscar una mayoría perdés nitidez, esto le da mal a la Argentina. Nosotros tenemos que ser contundentes en la construcción de la mayoría, pero nítidos en nuestra propuesta. Y nítidos es nítido. Nítidos es sin grises. Nítidos es sin ambigüedades. Sin grises, básicamente hay dos líneas en Juntos por el Cambio. Una ala más, si se quiere, un poco socialdemócrata, y una ala más liberal. Sin grises sería cambiar la composición de la alianza, ir a una alianza con Milei, por ejemplo. No, sin grises es dentro de la composición de la alianza hacerla bien nítida. Yo creo que las categorías, mirá, el domingo se vota en Francia. La categoría socialdemócrata, ¿Macron es socialdemócrata? Sí. Categorías, yo te diría, muchos franceses no coincidirían con tu visión. En España, el liderazgo de Sánchez es un liderazgo socialdemócrata. Me parece que no hay que mirar hoy por hoy, en el siglo XXI, categorías históricas, ni siquiera, por supuesto que no izquierdas y derechas, pero tampoco socialdemócratas. Me parece que lo que tenés que ver son si estás dispuesto a defender una serie de valores que construye una sociedad modernizada, o si estás mirando ¿No será que lo que 70 años para atrás. ¿No será que lo que se está discutiendo, y no solo en la Argentina, son esquemas de poder y no líneas de ideas? Bueno, nosotros justamente por eso, me encanta que me preguntes eso, Eddie.
nosotros estamos para este año, nuestra tarea es discutir ideas. Y desde las ideas los candidatos. Y además, a ver, voy a ser más claro todavía. ¿Alguien puede saber qué sociedad se va a encontrar un gobierno de Juntos por el Cambio en 2023? ¿Va a ser una sociedad donde el acuerdo por el fondo vuela por el aire porque incumplieron todo y entran en default y predomina, digamos, la visión cristinista? Yo siempre digo que son lo mismo, pero predomina en el gobierno la visión más, llamemos Kicillof, Cristina, y salta el acuerdo por el aire y entras en una situación de difícil control, o van a poder seguir gobernando a los panzazos. Respetuosamente, el presidente tiene condiciones para los panzazos, ¿no? Ha desarrollado unas enormes condiciones. Pero, y puede llegar hasta los panzazos al final del gobierno. Yo soy escéptico. De las dos cosas, me parece que estamos en un problema serio. Dicho esto, te diría, no es lo mismo el programa que vas a aplicar si es que terminaste de defaultear a la Argentina o llegaste con una situación, llámelo con acuerdo con el fondo, que lo fuiste empujando. Pero entonces no podés definir el programa este año porque lo que pasa es que momento. con otra realidad el año que viene. Sí definís el programa, lo que no, una cosa es el programa y otra cosa son las medidas de coyuntura. No es lo mismo actuar sobre una inflación heredada del 60% o si con esta inflación licuaste el déficit fiscal, que eso, hay unas cosas que... Hernán, no es lo mismo el gradualismo que propone Horacio Rodríguez Larreta, que habla de generar un acuerdo con unos sectores del peronismo que inmediatamente también te van a tener que llevar a hacer acuerdos con sindicatos, por ejemplo, que ir a una línea más dura, como la que está proponiendo Patricia Bullrich, incluso pensando en una alianza con Javier Milei. Que el liderazgo de Mauricio, ahí sí, yo lo veo claramente, que si vos ves, quiero ser cuidadoso, pero si vos ves algunos ajustes o en las cosas que está pensando Horacio, empiezan a converger más hacia una posición entre todos. Y algunas cosas que dice Patricia, la gente que se rodea, está más rodeada de otro equipo, también empieza a converger algunas cosas que dice Mauricio. Te diría que en términos generales, las cosas que dice Mauricio influyen tanto sobre Horacio como sobre Patricia. Entonces esa dicotomía no es tan fuerte como la estamos planteando. Digamos, si vos no te imaginarías a Horacio diciendo algunas cosas que dijo estas semanas hace un año. Y tampoco te imaginarías a Patricia más rodeada hace un año. Por lo tanto, hay una tendencia a converger que creo que es parte del buen liderazgo de Mauricio. Y a su vez, darle mucha importancia a la Unión Cívica Radical, a la coalición cívica y al peronismo republicano. Yo el lunes estuve antes que viajar a Washington con Mauricio y vino Miguel Pichetto y Ramón Puerta. Para nosotros es un elemento estratégico que esté Miguel Pichetto y Ramón Puerta. Porque esa es una visión del peronismo. Hasta se habló de Macri y Pichetto otra vez. Bueno, de fórmulas no vamos a hablar ni candidatos, pero es importante lo que puede hacer. Yo respeto enormemente gente que ha hecho un cambio de una visión que tenían a una visión mucho más moderna. Eso es valentía, yo lo respeto enormemente. Hernán Lombardi, gracias por haber estado en Para que Sepas. Mañana entonces vas a la marcha. Sí, por supuesto. Va el tractorazo Hernán Lombardi. Nosotros vamos a una pausa y después